Continuando con nuestro curso de la fase privada en relación a la materia de Derecho Civil y Procesal Civil, como un curso de preparación para someterse a sus exámenes técnico-profesional, nos corresponde hablar la semana 11 sobre el tema de la sucesión hereditaria. Y entrando de lleno en el tema, pues vamos a comenzar indicando que la sucesión hereditaria, mientras vive la persona individual, pues definitivamente es titular de derechos y obligaciones. Y precisamente es en el núcleo de una serie de relaciones jurídicas que una u otra forma afectan o interesan a terceras personas. Los derechos definitivamente pueden crearse y desaparecer y surgir otra vez en la vida de la persona. Y precisamente la sucesión hereditaria es un fenómeno jurídico complejo que empieza en el momento del fallecimiento, momento en el que se abre precisamente la sucesión, y cuyos aspectos fundamentales, pues podemos decir que son la determinación de quiénes son los herederos, la determinación del caudal hereditario, la distribución de dicho caudal hereditario, ¿verdad? Entonces podemos empezar definiendo la sucesión hereditaria, y se dice que es una variación objetiva, es una relación jurídica patrimonial generada ¿por qué? Por la muerte del titular de la misma. En otras palabras, podemos decir que es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona física a los herederos o legatarios que ella misma determine, o a los herederos que determina la ley, definitivamente, ¿verdad? En ese sentido, podemos hablar entonces que algunas características de la sucesión hereditaria, entre sus características podemos decir que normalmente el testador pues es una persona, que la determinación de quiénes son los herederos que se deriva del título sucesorio, la determinación también del caudal hereditario en relación a los bienes y en su caso deudas que integran toda la herencia. Entre los antecedentes históricos de la sucesión hereditaria podemos hablar de dos sistemas, el sistema romano y el sistema germánico. El sistema romano, que es aquel en el que todo depende de la atribución de la cualidad de heredero, del nombramiento hecho ¿por quién? Por el causante, sin apenas relación con el modo o manera como son recibidos los bienes. Y el sistema germánico, que definitivamente predomina el signo objetivo, siendo la condición de heredero una consecuencia de la asignación patrimonial de toda la herencia o podríamos decir, o de una parte de ella. ¿Cuáles son las formas de la sucesión hereditaria? En cuanto a las formas de la sucesión hereditaria, podemos hablar que hay a título universal, que es la que se conoce como la herencia, y a título particular, que es la que conocemos como el legado. A título universal se produce una transferencia en cascada, dice, o en bloque sobre la persona del sucesor de todos los derechos, bienes y obligaciones de que era titular el causante. En este caso, el sucesor es denominado heredero, mientras que la sucesión a título particular, o también denominada legado, consiste en la transmisión de determinadas relaciones jurídicas, es decir, que es llamado a bienes concretos y determinados. En este caso, el sujeto pasivo se le denomina legatario. ¿Cuáles son los elementos que conforman la sucesión hereditaria? Dentro de los elementos de la sucesión podemos hablar entonces que el elemento subjetivo o personal, ese elemento subjetivo o personal, el causante o autor de la herencia, y el causaviente o sucesor. En cuanto a los elementos objetivos y reales, nos referimos que se constituyen por todos los bienes, derechos y obligaciones, y algunas relaciones de carácter extrapatrimonial. Y como elementos formales, pues decimos que es el medio o vínculo de la transmisión, el contrato, el testamento, la ley, el acto unilateral consolidado como posesión preferente o ganada por prescripción. En ese sentido, también si hablamos que hay una capacidad para suceder, también podemos hablar de una incapacidad para suceder. ¿Y cuáles son estas incapacidades para suceder? Hablamos de una incapacidad para suceder como heredero o legatario por indignidad.
Esta consiste en que el interesado indigno es privado de lo que hubiere o le hubiere correspondido en la mortuoria, sin esas circunstancias, ¿verdad? Y también tenemos una incapacidad para suceder cuando se da precisamente por testamento. La indignidad realmente es una exclusión de la sucesión. El efecto natural de ella consiste en que el interesado indigno va a ser privado o es privado de lo que le hubiere correspondido en la mortuoria, si no existieran esas circunstancias. La indignidad implica la comisión de un acto ofensivo o un acto reprochable contra determinado causante. ¿Cuál es el plazo para ejercer la acción de indignidad? Pues hablamos de un plazo de 2 años luego de la posesión de la herencia o del legado. En cuanto a la sucesión testamentaria, hablemos un poco de la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada por testamento, llamándosele a esta forma testamentaria, comprendiendo todos los bienes, todos los derechos y todas las obligaciones que no se extinguen con la muerte. La sucesión hereditaria que se realiza cuando el autor de la sucesión otorga testamento, ¿para qué? Para arreglar la transmisión de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Entonces, esta la hace a través de un testamento. ¿Y qué es el testamento? Podemos decir que es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte, de acuerdo a lo que regula el artículo 935 de nuestro Código Civil. Es un acto puramente personal, ¿verdad? Es un acto puramente personal de carácter, que dijimos, revocable, ¿verdad? Por el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. ¿Cuáles son las solemnidades del testamento? Antes de las solemnidades podemos hablar que también se da una interpretación del testamento. En cuanto a la interpretación del testamento que regula nuestro Código Civil, en el artículo 940 al 942 dice que toda disposición, en el artículo 490 al 492 indica que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Y en segundo lugar, la disposición redactada a favor de parientes del testador en forma general e indeterminada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a la sucesión. En cuanto a las solemnidades del testamento, en el caso del testamento común abierto, este deberá otorgarse por escritura pública para que tenga validez, de acuerdo a lo que establece el artículo 955 del Código Civil. Además, dice que deberá cumplir el notario con las formalidades especiales contempladas en el artículo 31 y observar cuidadosamente las del artículo 42 y las solemnes del artículo 44 del Código de Notariado. En el caso del testamento cerrado también se observarán las solemnidades que establece nuestro artículo 959 de nuestro Código Civil. Dentro de las características del testamento podemos decir que el testamento es un acto o negocio jurídico unilateral de carácter muy especial, que es solemne. El testamento es revocable, es personalísimo, es un acto mortis causa, es un acto dispositivo de bienes, es un acto de última voluntad, entre algunas características del testamento. ¿Cuáles son las clases de testamento? En cuanto a su forma, el testamento puede ser testamentos comunes, que se clasifican en abiertos y cerrados, y testamentos especiales que se clasifican en testamento militar, en testamento marítimo, en testamento en lugar incomunicado, el testamento del preso, el testamento otorgado en el extranjero. Estos son las clases de testamento. En relación al testamento abierto, es aquel en el cual el testador manifiesta su voluntad ante el funcionario autorizante y de los testigos que participan en el mismo. Las características del testamento abierto, podemos decir que la voluntad del testador es conocida por el notario y testigos, debe faccionarse en escritura pública y la escritura que contiene el testamento queda registrada en el protocolo. Las solemnidades, pues las del Código de Notariado y más la que establece el artículo 956.
Mientras que el testamento cerrado podemos decir que es aquel que es elaborado por el propio testador y en el cual no se revela la voluntad del testador o la voluntad del mismo. ¿Cuáles son las características del testamento cerrado? Que puede hacerse en papel simple, no se revela la voluntad del testador, puede quedar en poder del testador, en poder del notario o en poder de una tercera persona. Dentro de las solemnidades de este testamento cerrado, pues las del testamento abierto y las demás del artículo 959 también que establece nuestro Código Civil. ¿Quiénes no pueden hacer testamento cerrado de acuerdo a nuestro Código Civil? Artículo 960, el ciego y el que no sepa leer y escribir, ¿verdad? Y dentro de los testamentos especiales, pues ya vimos el testamento militar, el testamento marítimo, en el testamento en un lugar incomunicado, el testamento del preso y testamento otorgado en el extranjero. También tenemos otros testamentos especiales como son el testamento que regula el artículo 957, que es el testamento del ciego, que dice que en relación al testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los acostumbrados para normalmente el testamento cerrado o abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Y tenemos el que regula el artículo 958, que es el testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se debe hacer constar. ¿Quiénes tienen incapacidad para atestar? De acuerdo al artículo 945 del Código Civil establece que están incapacitados para atestar ¿quiénes? El que se halle bajo interdicción, el sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito, y que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Entonces ellos tienen incapacidad para testar. En relación a la revocación, a la nulidad, a la falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias, solo vamos a indicar algunas situaciones al respecto de ellas. En cuanto a la revocación de las disposiciones testamentarias, dice que es la declaración de voluntad hecha por una persona por la que se anula o deja sin efecto una disposición anterior. En ese sentido, el testamento es un acto revocable según lo dispuesto en el artículo 935 del Código Civil, y en cuanto a la revocabilidad de este, se establece que no puede ser revocado en todo ni en parte con las solemnidades necesarias para atestar, que todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior, que por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en el testamento, se entiende revocada la disposición, entre otras, ¿verdad? Así tenemos también lo que es la nulidad. En cuanto a la nulidad de las disposiciones testamentarias, se dice que es la ineficacia o falta de valor de un acto jurídico de disposición testamentaria, como consecuencia de carecer ¿de qué? De las solemnidades esenciales que la ley establece para su validez. En cuanto a la falsedad de las disposiciones testamentarias, podemos decir que es toda alteración de la verdad en una disposición testamentaria. Cuando hablamos de una alteración de la verdad, estamos hablando de una falsedad de las disposiciones testamentarias. Y en cuanto a la caducidad de las disposiciones testamentarias, podemos decir que la caducidad no es más que la ineficacia de un testamento o disposición testamentaria producida cuando concurren los motivos que prevé la ley al respecto. ¿Cuáles son esos motivos que puede prever la ley al respecto? Podemos hablar cuando la disposición testamentaria posiblemente está subordinada a una condición o a un plazo. O puede ser también en todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pues pasará la herencia a los herederos legales.
En cuanto a estas, en cuanto a la revocación del código, en cuanto a la revocación, podemos hablar de sus fundamentos como el artículo 983 al 987, en cuanto a la nulidad de los artículos 977 al 982, en cuanto a la falsedad del 979 al 981, y en cuanto a la caducidad, podemos leer en artículos 988 al 992. Aceptación de la herencia. En cuanto a la aceptación de la herencia, está regulado el artículo 1026 al 1040. Veamos una definición de la aceptación de la herencia. Dice que es un acto voluntario y libre por medio del cual el heredero adquiere la herencia y que se retrotrae al momento de la muerte del causante. Esto es en cuanto a la aceptación de la herencia. ¿Cuáles son las formas de aceptación de la herencia de conformidad con la ley? De acuerdo al artículo 1026 y 1027 hasta el 1028, puede ser tácita o puede ser expresa, ¿sí? Va a ser expresa cuando esta se produce, cuando la aceptación se hace a través de un documento que puede ser público o puede ser privado. Y va a ser tácita cuando se produce, cuando la persona llamada a adquirir la herencia realiza actos que se suponen necesariamente la voluntad de aceptar o actos que no podrían ejecutarse si no tuviera esa calidad de heredero. Plazo para la aceptación de la herencia. El término para aceptar la herencia es de 6 meses para el heredero que se encuentra en el territorio nacional y de 1 año para el heredero que se encuentra en el extranjero, de acuerdo a lo que establece el artículo 1031 del Código Civil. Si hay una aceptación, también hay una renuncia de la herencia. ¿Cuál es el concepto de renuncia de herencia? Es aquella declaración de voluntad que hace la persona beneficiada con una manda en cuya virtud expresa su intención de no querer gozar de la condición de legatario. Pueden renunciar a la herencia y legado los que tengan libre disposición de sus bienes, de acuerdo al artículo 1033. ¿Cuál es el plazo para renunciar a la herencia? Pues el mismo que se utiliza para la aceptación, de 6 meses para el heredero que se encuentra en el territorio nacional y de 1 año para el heredero que se encuentra en el extranjero. ¿Qué es un legado? Los legados es aquella disposición testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquel o aquella a quienes desea beneficiar en concreto. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado a favor de una o más personas individuales o jurídicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 1002 de nuestro Código Civil. ¿Qué es un legatario? El legatario no es más que la persona a quien se da algo por testamento, aún sin instituirlo heredero, artículo 1003 de nuestro Código Civil. Eso nos lleva a hablar del albacea. En cuanto a la albacea, dice que las disposiciones testamentarias pueden ser cumplidas directamente por los herederos, pero estos pueden faltar o por diversas causas puede el testador desear que no sean los herederos los encargados de velar directamente por el cumplimiento del testamento. En todo caso, el testador entonces para el cumplimiento de su testamento puede nombrar a una o más personas que se les llamará albaceas o testamentarios a quienes el testador va a confiar la ejecución de sus disposiciones. El albacea o ejecutor testamentario no es más que la persona a quien el testador encarga que el cumplimiento de su última voluntad, artículo 1041 de nuestro Código Civil. ¿Cómo se clasifica cómo se da la clasificación del albaceazgo? Puede ser testamentario o puede ser judicial. Va a ser testamentario cuando deviene su nombramiento precisamente del testamento, y va a ser judicial cuando es nombrado por el juez. Solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieron los herederos instituidos, conforme a los artículos 1042 y 1043 de nuestro Código Civil. ¿Cuál es el plazo del albaceazgo? El testador, conforme al artículo 1058 del Código Civil, puede fijar el plazo del albaceazgo. Si no lo hiciere, deberá cumplir su encargo dentro de 1 año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o la nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones de las cuales contiene. ¿Qué es la sucesión intestada?
artículo 1068 a 1084, la sucesión intestada procede cuando falta total o parcialmente una disposición testamentaria que regule el destino de todo o parte del patrimonio transmisible por el causante. Cuando no dejó testamento, entonces decimos que quedó intestada todos sus bienes, derechos, obligaciones, etcétera, ¿verdad? La sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento, cuando falta la condición puesta en la institución de heredero, cuando el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia, cuando el testamento no hay heredero universal instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes o legados, y cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o de alguno de sus bienes. Ahí estamos hablando entonces de una sucesión intestada. ¿Qué es la partición de bienes hereditarios? La partición hereditaria expresa el acto en virtud del cual una cosa común se divide entre varias personas copropietarias de aquella por cualquier título. El derecho que los herederos, sus herederos y todos los que poseen en la sucesión, según derecho declarado por leyes, tienen para pedir la división de los bienes dejados por el causante. Termino con unas preguntas. Primera, es el acto en virtud del cual una cosa común se divide entre varias personas copropietarias de aquellas por cualquier título. Segunda, esta procede cuando falta total o parcialmente una disposición testamentaria que regule el destino de todo o parte del patrimonio transmisible por el causante. Tercera, es la ineficacia o falta de valor de un acto jurídico de disposición testamentaria como consecuencia de carecer de las solemnidades esenciales que la ley establece para su validez. Cuarta, ¿en qué plazo debe cumplir el encargo el albacea si el testador no lo fija? Quinto, ¿cuál es el término para aceptar la herencia del heredero que se encuentra en el extranjero? Y 6, ¿cómo se clasifican las incapacidades para suceder? Muchas gracias.